de qué se trata esto. Bien. Primero mi saludo, pues como les decía, a nombre de la Corporación Alma Arte y Acción. Yo soy docente investigadora de este espacio, pero también hago parte de la Universidad Católica de Oriente, del grupo de investigación SER y del grupo de investigación en educación, pedagogía e intersubjetividades de la Universidad de Manizales, donde trabajo con el CIN de investigaciones en construcción colectiva. Entonces, hemos pensado a lo largo de este espacio en la construcción de las infancias y hablamos hace poco de lo que significaba el comprender esta construcción de esa condición de infancias, y hoy vamos a reflexionar un poco en esta ruta. Vamos a trabajar un poquito lo que concebimos y esperamos como del concepto juventud. Vamos a hablar un poco de lo que son el mundo de los semilleristas y trabajaremos un momentito sobre sus prácticas y cuáles son sus logros y cómo esto ha contribuido a una ruptura, a una disrupción mejor en el ámbito de la concepción de infancias en el país. Aquí quise iniciar con una presentación de los que hacían parte de ese discurso que nos compartió Andrea hace unos días, a propósito de las infancias. Cuando ella hablaba de las infancias, yo recordaba que todos y cada uno de estos chicos que están aquí en pantalla son las infancias que se han venido constituyendo en nuestro escenario Acará. Cuando nosotros comenzamos como corporación, estos chicos, todos los que están aquí, eran niños. Aquí hay una generación un poco niña aún, y nosotros digamos que éramos un poco más jóvenes. Entonces hablaremos un poco de esto a lo largo de esta presentación. Vamos a comenzar entonces con... Primero quiero confirmar si me están viendo, porque yo al darle presentación no los alcanzo a mirar. A ver. Sí, está visible. Sí, muchísimas gracias. Bien, entonces les decía que vamos entonces a comenzar por esta ruta. Aquí estamos acompañados del maestro Carlos Calvo y de la maestra Silvia López de Maturana, vehementes defensores también del trabajo desde la infancia y con las juventudes como sujetos políticos transformadores de las comunidades. Para comenzar, quiero adentrarme un poco en ese concepto que nosotros esperamos de juventudes, para lo que voy a introducirme un poco en lo que nosotros esperamos, cómo se define esa lógica del ser joven, y avanzaremos un poco en esa construcción que se ha hecho desde la historia y desde las diferentes disciplinas. Entonces, para ello, digamos que nosotros podemos abordar la juventud desde el escenario de lo biológico y cómo ese abordaje percibe una juventud que se asume desde las dimensiones de la evolución, desde sus características incluso de desarrollo, y cómo este va constituyendo un paso hacia la existencia de la ciudadanía, de la legalidad de su existencia, y que le enmarca, pues por supuesto, en el inicio de esa constitución, de ese estado de juventud. Entonces, ese abordaje es el que ha permitido el estudio a veces de una forma de desarrollo de sujeto desde la concepción, desde lo biológico. Allí pensamos entonces que también en esa ruta nos implica pensar desde lo social una juventud que más que un grupo, pues desde un grupo generacional, es un fenómeno sociocultural en correspondencia con unas actitudes, unos patrones y unos comportamientos aceptados por las personas para una determinada edad. Esto lo expone Chávez en el 2009 en relación con una estructura social determinada y esencial para la reproducción. Esta forma de concebir la juventud nos lleva también a pensar, como en el escenario anterior, en una juventud esperada bajo esos preceptos y bajo esas construcciones sociohistóricas. Si nosotros nos ponemos a pensar más allá un poco de lo que es el ideal, como nosotros pensamos la juventud, como soñamos la juventud para apropiar el mundo en sus manos, para tomar
lo que serían las riendas de la sociedad, tenemos unos ideales y esos ideales suponen una juventud que de alguna manera logre desarrollarse bajo cualquier circunstancia. Esto es incluso digamos, en la corresponsabilidad de las familias, del Estado, de lo que constituye la escuela, la sociedad y, por supuesto, la familia. Pero esa juventud requiere, según Tagenka, tener unas características que nosotros idealizamos. Ese es ideal del joven que es un autónomo, un sujeto autónomo, independiente, constructor de un sí mismo, alejado de los roles tradicionales, ese alejamiento que le es posible solo a través de la creación de culturas propias, caracterizadas por su ágil, por su variable transformación. Esto es, de alguna manera, un punto que luego entra en contradicción porque ahí, cuando nosotros idealizamos ese sujeto autónomo, que queremos que se valga por sí mismo, que queremos que asuma su condición de joven y de ciudadano, vemos en ellos que se convierten en unos destructores de aquello que lo objetiva y lo subjetiva e individualiza desde la cultura dominante en sus instituciones, en sus representantes pues, de las instituciones dominantes como son la escuela, la familia, el trabajo, el mercado y el Estado. Entonces, digamos que aquí el joven, el que es joven, se construye como tal en sus relaciones de oposición, como una búsqueda del ser reconocido en ese escenario, pero al hacerlo parece adquirir una condición de contradicción con aquello de lo cual quiere hacer parte. Se constituye entonces en un sujeto con unas relaciones de oposición, con las estructuras específicamente establecidas por los adultos y sus agentes, pero sobre todo a través de esas interacciones que ellos empiezan a entablar de forma colaborativa con sus pares, con sus otros significativos, con lo que los constituye como un sujeto liberado. Entonces, esto les parecerá de pronto como atado, así como lo vemos, a esas estructuras construidas desde lo juvenil que de pronto muchos de nosotros tenemos ya en este momento educando para traer a este espacio. Entonces, esta juventud autoconstruida que plantea Tagenka de alguna manera es como un ideal de un sujeto autónomo, pero que a la vez nos causa serias dificultades por su actitud contestataria contra lo estatuido en una búsqueda de una autonomía de un sujeto liberado, como lo plantea este autor. Ahora bien, si traemos aquí a Reguillo, que ha sido una de las que más ha trabajado el concepto de juventud, podemos decir que ella nos trae uno de los criterios de definición de lo juvenil y de la juventud como una construcción histórica sociocultural, sujeta a cambios mutantes, donde los sujetos asumen tránsitos, recorridos, nuevas formas de ser. Y esto va a ser muy importante porque nos permite ver un sujeto en constante renovación y por supuesto que esa renovación va a ser vista en el escenario que vamos a trabajar como una posibilidad de renovación permanente. La juventud como se concibe hoy se conoce entonces como una invención de la posguerra, como en el surgimiento de un nuevo orden internacional que conformaba una geografía pues, política en la que los vencedores accedían a los inéditos estándares de vida e imponían sus estilos de vida y de valores. La sociedad entonces reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho y especialmente pues a los jóvenes como sujetos de consumo. Esta posición de Reguillo nos muestra una categoría que se concibe como una construcción social. Entonces somos en tanto cultura, somos en tanto interacción y somos en tanto relevo también generacional sociohistórico. Y ella nos viene en estos momentos justamente a plantear una forma de interacción de los sujetos en red, en redes, en colectivos, en asociaciones y particularmente actuando hoy en las calles, actuando hoy a través de las redes, en unos que son llamados por ella paisajes insurrectos en la calle, en la red. Entonces, digamos que a pesar de que las culturas estamos separadas por lo geográfico,
esta condición de interacción desde lo joven para construir cosas nuevas, para construir escenarios posibles desde sus ideales de sus ideales de hábitat, pues nos pone en una posibilidad de hablar de joven como una persona, como un sujeto que a quien la sociedad le considera como tal, y también que vive como tal y que posee un imaginario juvenil, es decir, un conjunto de creencias más o menos cambiantes de acuerdo en clave de lo que es asignar, cargar de sentido a un mundo partiendo de unos postulados básicos de la cultura occidental contemporánea. Es decir, lo joven no está determinado por la edad. Es decir, lo joven viene dado por la acción, lo joven viene dado por unas condiciones de mirar, de actuar, de sentir en tanto imaginario juvenil. María Cristina Sánchez vendría a decir lo jovial, esa condición que nos hace joviales y que nos carga de una energía para darle sentido a la existencia de una manera diferente, de una manera propia de lo joven. Así entonces, con esas antesalas sobre la juventud, quiero hablarles de lo que yo manejo, que es mi investigación sobre esa condición de juventud, pero también sobre los jóvenes de los semilleros de investigación. Este trabajo al cual yo me arriesgué entre los años 2008 y 2012, pretendía comprender a estos jóvenes que habiendo llegado de esas formas esperadas de la juventud, emprenden una acción, una aventura para la construcción de saberes en 1997 y que me permiten tener insumos para lograr comprender los sentidos y las perspectivas que le otorgaban estos semilleristas a los semilleros de investigación como fenómeno de investigación formativa en Colombia y América Latina. Esta ruta comienza contándoles a ustedes que semillero, traigo aquí algunos semilleros de investigación que han sido creados en América Latina a propósito de la semillita que sembramos desde acá. Entonces quiero decirles que así como partí de lo que es el criterio de lo joven, digamos que les voy a contar que el semillero es un espacio de encuentro donde cualquier persona, por eso cualquier persona hablaba de lo puede ser joven en este espacio, se encuentra de forma voluntaria con el otro, se reúne en torno a un interés común, algo que le gusta, que le mueve, que le entusiasma, y empiezan a trabajar en ese colectivo para apropiar conocimiento sobre eso que les reúne, para hacer trabajos de debate, de estudio, de investigación de una manera crítica, para poder realimentar, para poder transformar y permitir un desarrollo humano desde la producción de conocimiento. Apropiarse de una forma de hacer investigación que no era permitida para los jóvenes. Los jóvenes en este momento estaban concebidos más que todo como sujetos incluso problema, ¿sí? Biológicamente exigidos, pero también concebidos como problema en los diferentes escenarios. Este semillero está conformado por estudiantes de pregrado en un principio y posteriormente se vincularon a estas formas de colectivos de educación básica y media, los estudiantes de educación básica, media, técnica, tecnológica, profesional, al punto de que se llegaron a unir ahí estudiantes de preescolar y por supuesto estudiantes, docentes que se dedicaban en su tiempo libre a acompañar lo que era el ejercicio de hacer investigación. Esta opción no era en el marco del pensum, del currículum, no, era una acción voluntaria. Por lo tanto, poco a poco fueron reconocidos y se constituyeron en una opción alternativa en la vida académica que consolida un compromiso de los estudiantes con su formación. Allí empiezo a mostrar una de las primeras fisuras que existen entre ese imaginario de sujeto que pensamos como joven, sujeto problema, sujeto en formación, sujeto que no había sido concebido como un ser capaz de utilizar su tiempo libre más allá que el deporte, más allá que algunas actividades de diversión e incluso que el salir pues como
del escenario de la corresponsabilidad social, y en este momento se transforma porque lo primero que a mí en la universidad, cuando yo los presenté a los semilleristas y el proyecto de hacer investigación con los jóvenes, me dijeron fue: usted es la persona que tiene que desarrollar ese proyecto porque nadie más en esta universidad cree que eso es posible, y esperamos pues con seguridad que de pronto esto fracasa. Creo que era un vaticinio bastante cruel el que yo pudiera pensar que había jóvenes capaces de constituir en este espacio una opción de estudio más allá de la clase. Entonces nosotros nos arriesgamos con algunas dos docentes y con algunos estudiantes a pensar que sí era posible, que los jóvenes de la universidad en su tiempo libre, si los convocábamos, eran capaces de empezar a estudiar por su propia voluntad el tema que les gustara, y que iban a partir de ese estudio a derivar en hacer investigaciones para aportar conocimiento a este país. Este tipo de convencimientos viene de pensar del pensar de un semillerista que no es fuera de lo común, que se arriesga a ser investigador sin dejar de ser joven, un semillerista que pretende construir un conocimiento en el escenario que desea, que elige, con el que se compromete y con el cual disfruta. Entonces nos permite tener una mirada diferente de sujeto, porque un investigador, como lo habíamos imaginado, era un sujeto de gafitas, era un sujeto de bata blanca, era un sujeto que ni siquiera se peinaba y no salía del laboratorio, y empezamos a mirar una condición del quehacer investigativo cargado de imágenes jóvenes, alegres, que tenían la posibilidad de hacer un encuentro de investigación en Colombia y de disfrutar los momentos de interacción cultural en cualquiera de los espacios donde nos reuniéramos en este país. Un estudiante, entonces, el semillerista, concebido como un estudiante docente también vinculado a un colectivo de trabajo en investigación formativa. Investigación formativa es aquella investigación que se hace para aprender a investigar investigando, así de simple. Y entonces se constituye el semillerista en una voz, pero en una voz no individual. Empieza a construirse una voz colectiva, empieza a existir ese espíritu, digamos, de grupo, pensando sobre un objeto de estudio o sobre un fenómeno. Y esa voz colectiva que emana del semillero de investigación está alimentado, nutrido por tres cosas fundamentales: la voluntad, el gusto por lo que hace y el compromiso con el ejercicio de la investigación. Tres cosas totalmente impensables, ¿sí?, en el criterio de un joven que no participa en su autoformación, en el legado pues que traíamos. De esa manera, y pensando que esto no podía ser posible, nos adentramos en la construcción de estos colectivos. En Antioquia, en el año 1997 surgieron en Antioquia, Cauca y Caldas, pero luego se proyectan a todo el país, y hoy por hoy tenemos jóvenes a lo largo de todo el país trabajando en su tiempo libre y generando conocimiento que superan hoy los 40.000 proyectos y productos de investigación, integrando más de 700 instituciones. Este dato es del 2018 y hoy tenemos más de 700 instituciones con miles de semilleros. No tengo en este momento los datos exactos, pero creo que pueden estar por los lados de 15.000 estudiantes vinculados haciendo investigación en su tiempo libre. ¿Qué estamos presentando aquí? Unos jóvenes, unos estudiantes e incluso unas infancias que apropiaron un ejercicio investigativo como un medio para poder alcanzar conocimiento, a la vez para hacer posible la participación directa en su proceso de autoformación, y al hacerlo alcanzaron un reconocimiento en el ámbito académico, en el ámbito investigativo y también en el ámbito social. Estos modelos de trabajo de los semilleristas que nacían en Colombia en el 97 se proyectaron a todo el país y posteriormente a Brasil, a Chile, a Bolivia, a Perú, a Ecuador y
y hoy por hoy tenemos una red latinoamericana de investigación con algunos chicos de estos países, a México también. ¿Qué entonces, qué pasó? Que en los escenarios de educación escolarizada se vivió una tensión, una ruptura que empezó a dar lugar a una construcción de escenarios no tradicionales, no escolarizados, como fueron los semilleros de investigación, los clubes científicos, la Universidad de los Niños, y por supuesto se construyó una ruta de tiempo que fue visibilizando unos sujetos que eran capaces de hacer historia, que participando no directamente de los COMPES a nivel de la política pública, sino a nivel de las acciones de estos colectivos que se fueron integrando por los años 1997, finales de los 90, y que posteriormente, hasta el año 2013, logran movilizar recursos para impulsar una consulta nacional sobre semilleros que no tuvo éxito desde Colciencias, sin detener la arrasadora forma de crecimiento de estos colectivos juveniles. Aquí entonces, lo que yo encontré en mi investigación fue cómo los semilleros de investigación, en tanto fenómeno de estudio, se fue convirtiendo en unos escenarios donde los grupos de sujetos fueron instalando desde sus prácticas con voluntad y compromiso y disfrutando como le exponía, fueron constituyendo hábitos, rituales, prácticas y fueron creando incluso normas al interior de sus semilleros que lograron mantener una intencionalidad y una esperanza, si se quiere, en lo que tenía que ver con una realidad construida en lo que nosotros conocemos como la constitución de unas características particulares que le dan vida a estos sujetos y que posteriormente constituyen hoy mucha de la literatura nacional. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Los jóvenes son capaces de instalar metas, de instalar estrategias para llegar a unas metas desde las mismas construcciones y capacidades que ellos tienen y que distan mucho del imaginario de jóvenes que nos habitan. Estos semilleros de investigación, en tanto, poseen unas características particulares de voluntad, compromiso, autoformación, trabajo en equipo y agenciamiento, van a permitir que existan unas dos formas de visibilizar ya al interior de su subjetivación cómo conciben, cómo le dan sentido a la clase, qué sentido le entregan a la clase y cómo miran los semilleros de investigación, de cómo le cargan de sentido a la actividad de la clase y cómo le cargan de sentido a sus actividades de semilleros de investigación. Aquí habíamos dicho que hay unas características particulares. Esas características fueron uno de los elementos con los cuales nos la hemos jugado en muchos de los escenarios nacionales e internacionales, promoviendo estos criterios de participación en semilleros. O sea, si hay voluntad, si hay compromiso, y si usted se le mide a trabajar en el marco de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo en red, el desarrollo de ese agenciamiento es una consecuencia. Esa capacidad de agencia se va a potenciar. Aquí entonces encuentro que estos semilleristas de investigación en Colombia y América Latina, especialmente en Chile, específicamente en Chile mejor, miran la clase como un escenario de formación donde existen unos roles de docente-estudiante, que nosotros hemos instaurado y fortalecido unas relaciones de docente a estudiante verticales. Un currículo que ya está escrito y que nosotros tenemos que seguir y seguir rigurosamente. Una obligación de asistir a clase porque venimos de un legado sociohistórico con una juventud que tiene que seguir esos parámetros desde los poderes instaurados, con una condición de sujeto incapaz, se sentían, lo expresaban, incapaces y trabajaban desde la memoria, se trabaja en la clase desde la memoria, más movidos por el temor a perder el semestre, a perder la materia, a perder el examen, a perder el año, que por el entusiasmo del aprendizaje y de la construcción de saber.
con unas didácticas relacionadas más con el transmisionismo, con el conductismo, que le lleva a tener un solo objetivo, que es ganar el curso. Así entonces, frente a esto, el ganar el curso se convertía en la meta final. La Corporación Acará, apostándole a que la voz de los estudiantes habían manifestado y nos dieron unos insumos fundamentales sobre lo que vivían en los semilleros de investigación, nos adentramos en propuestas de formación hace bastantes años a través del semillero Hábitat, donde reuníamos los jóvenes y niños de algunos colegios y universidades, y nos permitió de pronto encontrarnos con ellos para mirar si efectivamente lo que se había investigado en Colombia y América Latina tenía razón, en tanto el sentido otorgado a los semilleros de investigación. Las relaciones dentro del semillero de investigación son horizontales. Docente y estudiante se equiparan y se igualan en desconocimiento, y el docente aparece como en un escenario mediador. Se toman las decisiones en el colectivo sobre el qué aprender y el cómo hacerlo. Y ahí va a haber una transformación vital, el cómo hacerlo. Aparece este elemento fuertísimo que es el deseo y la voluntad, son los motores fundamentales para hacer estudio e investigación sobre todos los temas. Transversalizados por un interés, aparecen el conocimiento, la necesidad de acudir a conocimientos que nosotros llamamos pues heredados o entregados desde la comunidad científica para poder construir nuevo conocimiento. Construyen conocimiento desde los tópicos fundamentales de la confianza, el diálogo y este último elemento que es el derecho al error. Concebido el derecho al error en el marco del aprendizaje desde la investigación como una oportunidad de encontrar múltiples caminos del saber, entendimos que una de las cosas que nosotros debíamos fortalecer era reconocer que como sujetos en aprendizaje tenemos que admitir la posibilidad del error como una herramienta clave en la búsqueda de conocimiento. Y hay algo muy importante aquí, esa construcción de conocimiento. Si ustedes recuerdan, la memoria y la transmisión nos hace sujetos frente a algo que es casi que inamovible, en tanto que la construcción de conocimiento es flexible, anima, pues es como que va refrescando. Cada vez que ustedes y yo somos felices cuando hay algo nuevo, cuando hay algo que nosotros conocemos y que nos sorprende, o sea, nos sorprendemos. Nos gusta encontrarnos con cosas nuevas. Y el conocimiento, cuando se está en esto de los semilleros, nunca se acaba. O sea, la meta no es la preocupación final, es el proceso que nos lleva a alcanzar el conocimiento. Y es tan bonito ese proceso porque nos permite interacción, porque nos permite intercambio, porque nos permite reconocimiento, interlocución con los pares. Tomamos esas ventajas del trabajo que habíamos hecho con semilleros y lo llevamos al ejercicio de la construcción de una propuesta que es áurea. No teníamos sino que pensar que los jóvenes también nos habían mostrado una forma de juventud preconcebida de la cual debíamos deshacernos un poco para poder avanzar hacia esa juventud no esperada. Una convicción de un sujeto a formar por la institución educativa cumplidor de tareas. Y hoy en la virtualidad hemos vuelto a mirar esa misma figura de sujeto que tiene que hacer tareas en casa porque él es el cumplidor de tareas, con unos roles asignados en la edad y en la estructura social, ¿sí? Usted ya está grandecito, ya tiene que ayudar en la casa. El rol de profesional en formación, no un sujeto capaz para entrar en un debate y construcción de conocimientos, sino un sujeto que entra a un sistema competitivo desde un rol asignado. Una condición pasiva en tanto generador de conocimiento, porque es consumista, es transmisionista. Un sujeto para el consumo, lo habíamos visto en las exposiciones pasadas,
y signado como problema para la familia y la sociedad, ¿sí? O sea, nosotros no, incluso se fue legando tanto el hecho de encontrarnos con un sujeto adolescencia, porque nos aterrorizaba. Es más, nosotros legalmente acabamos de crear el Ministerio, creo que, de la Juventud. O sea, ahora aparece una ley que nos permite pensar la juventud en tanto sujeto de derechos efectivamente. O sea, ya desde 1997 aparece la ley de joven, pero nosotros somos dados a que aparezca la ley y muchos años después se hace la resolución ejecutoria de que eso puede tener lugar. Ya hoy el gobierno nacional ha hablado pues del ministerio que se encarga de acompañar todo lo que tiene que ver con la juventud. Pero antes nosotros hablábamos de la primera infancia, incluso de la red de infancia y adolescencia, y luego ya veníamos a hablar del adulto mayor. Casi que se hablaba de lo joven como esto que está aquí, como un problema para la sociedad y la familia. Y por supuesto, como un generador de actos contestatarios desde la desobediencia. Esa juventud preconcebida era aquella con la cual nosotros nos arriesgamos a pensar que podíamos hacer colectivos de semilleros que nos permitieran el desarrollo humano y también, de paso, crear conocimiento. Pero se trataba de esta juventud no esperada que aparece como una consecuencia del trabajo de los jóvenes durante hoy más de 20 años, que es un joven consciente de su capacidad de compromiso, decisión y acto hacia su autoformación. Y cuando lo vemos en los pequeños, cuando lo vamos llevando hacia los más pequeños, vemos cómo esto de verdad es posible, con roles asumidos como actor político. Cuando los sujetos dicen, eso no lo hemos decidido en el colectivo, en el semillero, aún están hablando de que eso tiene que tener una condición de construcción colectiva, con rol de investigador crítico, proponente y actuante. Casi que a veces esto es uno de los estandartes de los semilleros, el pensamiento crítico, que lo decía la educación, que es un ideal de la educación, el desarrollo del pensamiento crítico. Pero pretendemos el desarrollo del pensamiento crítico a partir del conductismo, a partir del silenciamiento, y enseñamos el silenciamiento durante todos los años hasta que llegan a 11, y cuando llegan a 11 y cumplen sus 18 años, pretendemos que al otro día sean sujetos participativos que votan, eligen y deciden por un territorio, cuando históricamente les hemos enseñado durante más de 11 años a callar, a silenciar, a no moverse, a no opinar, a no preguntar. Agenciadora de grupo y red. Esta juventud empieza a agenciar sus construcciones, empiezan a crear sus propias normas, sus propios estamentos, sus propios rituales, como le decíamos. Una juventud con compromiso social e individual desde la investigación. En palabras de Carlos Calvo nos diría que estaríamos hablando de la etno y educación, apropiando la etnoeducación. En este caso, hablamos del etnoinvestigador, autocrítico de consumo de conocimiento y que empieza a tener admiración por la comunidad científica, porque a la vez que es transformador de sí, empieza a transformar contextos desde el conocimiento y la responsabilidad. En este encuentro con la categoría de la autonomía, ¿sí? Nos miramos cómo nosotros encontrábamos allí el trabajo del semillero de investigación moviendo la autonomía que se había trabajado, que venía heredada desde los griegos como el sujeto autodidacta, como el mayor de edad, que lo hablábamos desde lo biológico, desde lo etario, del ideal moderno, a llegar a un sujeto emancipado consciente, ¿sí? Desde la perspectiva crítica, que es el ideal latinoamericano. La autonomía va a ser fortalecida desde el reconocimiento de sí como un sujeto capaz, como un sujeto que que se identifica en clave de lo que significa hacerse consciente de sí, del ser capaz, y a través de eso encontrar ese reconocimiento del otro, del reconocimiento mutuo para avanzar hacia la estima social.
Entonces, en este caso, aquí traje unas palabras de Guillermo que decía: me veo como un profesional ético, un profesional con responsabilidad, tanto laboral como social, así no sea inmediatamente salga, nunca de caer en el sueño que tengo. Me gusta rendirme fácil, pues, no me gusta rendirme fácil, me gusta exigirme y poder lograr mis metas, así sea que llegue a ser investigadora a los 40, 50 años, ya lo soy y voy a lograr mi meta de ser investigador. Él se concebía en ese momento como, como un constructor de sueños que va a llegar a la universidad, ¿sí? Para poder seguir, continuar este bonito trabajo de hacer investigación. Y así entonces empieza a tener el ser investigador un rasgo identitario que va a permitir desde el reconocimiento avanzar al trabajo en colectivo, a ir más allá como semillas y a ser distinguido, como lo decía, como voz legítima. A avanzar, voy a avanzar aquí, a desarrollar el conocimiento como un valor que va adquiriendo cada uno de estos, y las hojas de vida ya no empezaron a trabajarse por el diploma que adquiría, sino también por ese reconocimiento a la experiencia que habían vivido como semilleristas y que les hace entrega de un conocimiento que se convierte en un bien, ¿sí? Para y en la búsqueda del reconocimiento en la sociedad. O sea, son sujetos con un reconocimiento, con una diferencia. No son sujetos pasivos, son sujetos activos. Aquí estoy mostrando los primeros semilleristas que habían de aquí del oriente de Antioquia. Eran jóvenes decididos con quienes sembramos esta semilla y con quienes posicionamos sujetos como la profe que hoy siembra en los escenarios rurales esta idea de conocimiento hacia la participación y transformación social, conocimiento mutuo que permitió en este escenario de Antioquia proyectar los semilleros hacia una institucionalización y apropiación de todos los territorios. En Antioquia tenemos más de 54 instituciones vinculadas y tenemos 11.000 semilleristas en estos últimos encuentros. Los jóvenes lograron, a partir de un semillero de investigación como lo era en ese momento Acará, que hoy es corporación, construir redes en el oriente de Antioquia, construir redes departamentales, construir redes colombianas en todos los escenarios. Ya hoy tenemos en muchas redes local Urabá, red local en nororiente de Antioquia, etcétera. Y estos se vincularon a organizaciones internacionales como MILCEF, que tiene su secretaría en África, Europa. O sea, Colombia, a través de un accionar de jóvenes, se posiciona a nivel global sin que haya aquí un aporte desde el escenario estatal. De eso es capaz la juventud, de crear toda esta cantidad de indicadores y posicionar movimientos hasta lograr que esa promoción de semilleros en la perspectiva crítica convierta esto que antes eran unos estudiantes en una institución, una institucionalidad que hoy se reconoce en todas las universidades del país. Estoy diciendo que los jóvenes fueron capaces de transformar instituciones y país. Y ahí entonces esta voz de los actores hacia el desarrollo en colectivo no lo estoy diciendo por la teoría que haya leído, estoy diciéndolo por la práctica, estoy diciendo por la construcción histórica desde teoría práctica en un solo colectivo de sujetos llamados juventudes, llamados jóvenes, llamados semilleristas. Traje para el cierre este concepto que nos trae María Cristina Sánchez León para definir la juventud como un deseo fundamental. Es justamente asumir la dificultad de concebir el concepto joven, de juventud o de condición juvenil. Es preciso asumir como tarea el pensar la jovialidad como un desgarramiento originario, como una fuerza creativa concebida en la cercanía entre la inocencia y la serenidad, y como aquella delicia del éxtasis delicado, solamente, dice María Cristina, entendible para quienes optan por el canto de Sileno. Así entonces,
este es la presentación que tenía de lo joven, de la juventud no esperada. Muchísimas gracias. Aquí tengo todas las referencias que me acompañaron y que me han permitido trabajar estos discursos desde lo histórico en este país y en otros escenarios. Ahora quiero y les tengo. Ay, ya te veo, Simón. Entonces, la invitación a que nos regalen sus preguntas, porque a partir de las preguntas es que nos multiplicamos como sujetos creadores. Bueno, ¿me escuchan bien? No tanto. Sí, sí. Bien, bueno, siempre va a ser como una, no sé si decirlo, una satisfacción o un regalo, pues volver a escuchar las construcciones que hubo en las tesis y un poco en la distancia. Hace varios días ya no la leíamos. Y creo que, pues bueno, fue un motivo muy interesante que además nos permite ver cómo hay ciertas promesas en la historia de los semilleros de investigación que cada vez los voy viendo como más importantes y que además veo cómo los cimientos de Áurea están en una experiencia de semilleros. El doctorado que usted hizo, pues definitivamente tiene una historia en torno a estudiar los jóvenes, y esa historia en torno a estudiar los jóvenes es la historia del desgarramiento, del dolor, del no futuro, dice Germán Muñoz, pues como de manera tan contundente, ser joven es la condición de no futuro. Y en un país que siembra cuerpos juveniles como el nuestro, que cada semana vemos morir jóvenes en manos del Estado, jóvenes en manos de fuerzas armadas de parte y parte, ser joven y pensar en un futuro, como lo enuncia Guillermo en la tesis, pues definitivamente es conmovedor, y no solamente conmovedor, sino que nos tiene que poner a pensar cuáles condiciones juveniles son a las que les tenemos que ir abriendo posibilidades de existencia en el marco de un país que tanto nos desgarra. Y pregunto allí, como en ese sentido, viendo ese mismo contexto de ese doctorado, eh, lo veo como en ese lugar. Ellos narran la juventud, esa línea de jóvenes, culturas y poderes, con investigadores importantes como Germán, como Rayén, como Jaime Pineda, narran la condición juvenil siempre como en la metáfora de Rodrigo D., la película de los 80, es Rodrigo de no futuro, y esta construcción juvenil contestataria. Y frecuentemente me habita una pregunta en los diálogos con las personas que me dicen: esta juventud de hoy es decadente, esta juventud no va a ser capaz de sacar adelante al país, esta juventud no va, pareciera ser como que siempre hay una queja por la juventud, una queja por lo juvenil, y yo tengo especial esperanza en la niñez y en la juventud de hoy. O sea, veo, y yo no soy esperanzado, pues quien habla conmigo fácilmente encuentra que pues no es que yo viva pues Paulo Freire realmente. Tiendo un poco a la tragedia, pero cuando yo hablo con los jóvenes, cuando yo hablo con los niños de Áurea, tengo una especial esperanza porque creo que están pensando en cosas gigantes y que están construyendo un futuro imaginado con mil promesas, y siempre que hay promesas hay pensamiento político, que eso también lo aprendimos de su tesis. Entonces me despierto yo, un par de historias y ya para hacer concretar la pregunta. Me desperté el domingo, y cuando me despierto algo así 5 de la mañana, encuentro en el WhatsApp un trabajo
de Daniela, que era un video y un trabajo de taller dinámico de Tomás, y habían llegado algo así como 12 de la noche, 1 de la mañana, y yo pensaba, ¿qué hay allí detrás? Pues porque si no entregan la tarea el domingo o el lunes o el martes, pues no pierden notas. ¿Qué hay? Que en un fin de semana, en tiempo libre, se dedican a trabajar. Y recordaba la historia de los semilleros, recordaba el club científico que con tanto esfuerzo construimos en la Universidad Católica de Oriente, y recordaba a esos niños que me despertaban también en la mañana mostrándome los avances que tenían en sus investigaciones. Eh, Ese amor que hay allí, que Carlos prescribe como un naturalismo hasta instintivo, pero allí, como llevándolo ya al nivel de la pregunta o de mi ocupación actual, me encuentro en mi tesis doctoral, de lo que voy a hablar también dentro de 15 días, pues unos jóvenes que les gustaba bastante la investigación, que les llamaba bastante la atención la academia, y que la condición juvenil los sacó en un contexto escolar, así como el que se está describiendo en la tesis, en cierto rechazo a la clase, pero también en la necesidad de un sujeto colectivo. Entonces, pues ocurría en el club científico que los niños, cuando devenían jóvenes, se salían del club, porque parecía ser que el club era como el espacio para jugar con los conejitos, para jugar con los insectos, era el espacio para el niño investigador, para el pequeño investigador, entre comillas. Bueno, ¿y qué pasó con estos que no desertaron, cierto? Porque uno ve fotos de David Santiago desde que tenía 5 años en su presentación, no 5 pues, pero sí 7. Sí. Fotos también de Pablo, de Mariana, de David Ríos, creciendo con nosotros. ¿Y qué es lo que cambia? O sea, yo finalmente entiendo como de manera muy intuitiva todo esto que hemos vivido en Semilleros y que nos ha hecho permanecer esta fuerza existencial, lo pienso, esta jovialidad para seguir el canto de Sileno, pero finalmente, si lo tengo que poner como en un concepto concreto, por ejemplo, para desarrollarlo en texto, me quedo un poco sin palabras de dónde nace ese erotismo, de dónde nace esa presencia, esa continuidad. Sé que la estamos sembrando en Áurea, a veces pensábamos un poco con los que estaban mayores, que ya estaban muy escolarizados, pero hoy siento que no. Veo a estos muchachos que están en séptimo, octavo, con una fuerza espiritual, construyendo cosas impresionantes, y bueno, estoy como un poco más tranquilo que el primer semestre con eso. Entonces sé que lo estamos sembrando, pero no sabría cómo concretarlo. Y bueno, nuevamente agradecer, perdón por la intervención larga, no saludé ahora porque tenía problemas técnicos, pero quería, como esto es lo que me hace sentir ahora, junto a mi tesis, ver a unos muchachos abandonar un amor a la ciencia por presiones de reconocimiento en oposición a la tesis suya. eh, ¿Qué es lo que hay? ¿Cierto? O sea, me queda como un poco esa pregunta allí. A mí me parece que cuando habla Simón preguntando por qué es lo que hay, es preguntarse por sí mismo, porque Simón ha estado aquí en Semilleros desde toda su vida. Entonces, y aún está aquí. Cuando hablamos del mundo de los semilleristas, encontramos que la universidad y el escenario educativo se había convertido en ese molde al cual entrábamos todos con una condición de sujetos con sueños, con expectativas, con ideales de entrar a un ágora que nos iba a permitir volar. Pero cuando el sistema nos iba sujetando y nos iba constituyendo sujetos de mercado,
iba perdiéndose esa capacidad de acción, esos intereses se iban entretejiendo con los intereses de un ejercicio de poder y se iban quedando no reconocidos esos sueños y esos sujetos con sus sueños. Entonces, cuando el escenario de semilleros de investigación aparece, no lo crea, o sea, si bien al inicio el escenario de semilleros de investigación se crea como un proyecto al cual le llega plata del BID, pero después de que eso se mira como la posibilidad de expandir conocimiento, mire que la clave ahí es conocimiento, porque el conocimiento nuevo es erótico. O sea, cuando usted se le avecina unas noticias nuevas, un estrene, una ciudad, cuando usted alcanza la clave de un conocimiento en algún laboratorio, a pesar de no haber terminado la investigación, ahí usted siente una necesidad infinita de continuar el camino. Guillermo nos decía que eran las 8 o 9 de la noche y estaba en el laboratorio, y cuando de pronto le suena el celular y la cita con la novia se le había perdido hacía 2 horas. La novia, la niña de sus ojos, y él lo que le atina a decir es, por favor, un momentito más, porque la muestra, porque esto, o sea, en la construcción de conocimiento se pone en las manos del sujeto la posibilidad de darle vida al universo a través de conocimiento que no tenía y que él es libre de alcanzarlo. Hemos visto peleas de algunas semilleristas y semilleristas que nos han pedido quedarse en Semana Santa, toda la Semana Santa estudiando en la Universidad Católica, encerrados en los laboratorios trabajando. Hemos visto quienes nos han pedido que por favor les dejemos permanecer día y noche en las bibliotecas. Ese reconocimiento que trasciende al reconocimiento de sí, ¿sí? En un sentido reflexivo, pues hay que pensar que esa reflexión de encontrarse como capaz de construir nuevos caminos para llegar a actos ya ni siquiera en oposición a lo adulto, ¿sí? Es más en reconocimiento del sujeto adulto a un sujeto capaz, así tenga 14 años, así tenga 16 años. Hoy tenemos un joven de 16 años en este momento manejando todo un encuentro de 54 instituciones con la totalidad de las universidades de Antioquia. Un sujeto que nació cuando tenía 11 años en los semilleros. ¿Y quién le da la confianza a este sujeto? Sino el mismo conocimiento. Y no hay forma de pararlo, porque las aulas tradicionales tienen unos límites en el currículum. Entonces, lo que nosotros entregamos con la posibilidad de investigar es la llave a la fuente del conocimiento que se abre única y exclusivamente por la acción del sujeto. Cuanto quieras aprender, lo que quieras aprender, hasta donde quieras llegar. Entonces, mira que eso es hermoso, es estrenar todos los días la posibilidad de un conocimiento nuevo. Y eso en clave de la ciencia es la semilla que estaba faltando para multiplicar científicos en el mundo. Y hay una cosa que quiero decir aquí que es fundamental. Los estudiantes de semilleros de investigación vaticinaron la posibilidad del quiebre y crisis de esta sociedad en la educación y yo diría la pandemia educativa, porque estamos afrontados a la angustia de los estudiantes que se van. En este instante hay una salida de los escenarios educativos imparable. Así no hubiera habido pandemia, la deserción era imparable. A eso se le antecedió la decisión de los estudiantes de crear sus formas de estudio e investigación y participación política en el país. Y al hacerlo, arrastraron consigo a los docentes, cuyas prácticas, retrógradas o no, estaban condicionadas al manejo de los estándares que nos impone un sistema de poder. Estos sujetos que fueron arrastrados por el movimiento de los semilleros de investigación, por esta, yo diría que más que movimiento es una fuerza,
revolucionaria que cambió la forma de hacer ciencia en este país, también transformó la didáctica, la forma de hacer educación en las aulas de nuestro país. Porque yo creo que estamos a puertas de iniciar una investigación donde miremos cuántos de los científicos son semilleristas, porque no está aquí en esta red de semilleros que estoy planteando y en este ejercicio de hacer investigación desde semilleros, no está Colciencias. Es más, en el nuevo COMPES nos dicen con toda la vergüenza, o sea, ni siquiera les da vergüenza, con todo el descaro mejor, nos dicen que los semilleros de investigación no son reconocidos institucionalmente por el Estado porque no se adscriben a las líneas de investigación de los grupos de este país. Nada más iluso, porque si usted quiere que la investigación avance, no se puede amarrar a las líneas existentes. Tiene que seguir luchando en la lógica de la juventud que estábamos hablando contra lo estatuido para poder que haya nuevas cosas. Si queremos algo nuevo, tenemos que darle vida a lo nuevo que nos están aportando. Y lo nuevo desde lo joven, desde lo que se construye en la jovialidad mejor, es inmensamente atractivo. Entonces, ¿por qué se multiplicaron estos semilleros de investigación? Porque era hermoso, fascinante y se disfrutaba el aprender, el investigar, el encontrarse para la interlocución con gente que los reconocía y que al hacerlo fueron transformando territorios, escenarios en una condición política transformadora, pero en una condición también de sujetos no sujetados, que era y es el ideal que decía yo de la autonomía a través de la educación. Muchos de nosotros conocemos estudiantes que a partir del encuentro con la investigación y con la educación desde esta forma de trabajo que nos han entregado los semilleros, nos han dicho, por favor, díganos qué ritual, qué cosa es que ustedes están haciendo que este chico ya no quiere salir de la biblioteca. Nos lo han dicho, y nos lo han dicho los padres, porque son sujetos no esperados, ni en el aula, ni en las familias, ni en la sociedad. ¿Alguna otra? Bueno, adelante también otras personas que quieran intervenir. Por aquí vemos a Ever, que también es investigador en el tema, de pronto quiera compartirnos algunas de sus reflexiones y las llegadas de la conversación de Blanca a sus investigaciones, y todas las demás personas también que quieran hacerle preguntas o participar pues como de esta conversación. Bueno, gracias a la autora Blanca Nelly, a Simón. Desde Barranquilla los saludo con un fuerte aguacero, como digo yo, desde algún lugar de la sierra, la amada sierra. Quiero dar la bienvenida y me fascina el tema que ha puesto sobre la mesa Simón y Blanca Nelly. Simón y yo somos cosas excepcionales. Yo digo que somos paridos de los semilleros de investigación y tenemos algo. Yo digo que no me gusta esta palabra, pero tenemos la doctrina de los semilleros de investigación, o sea, esa célula, si hablamos bien, como decía Lacaboni, son de las células espejo. Entonces, a ver, a Blanca Nelly es el reflejo de Simón, y mi profesora, María Trillo, yo soy el reflejo de ella. Yo crecí, yo soy parido de los semilleros de investigación. Está en mora esa investigación que dice Blanca Nelly, porque yo estuve haciendo un trabajo, Blanca, ahora, y del semillero de investigación Cupino, que cumple 27 años. De esos 27 años, los primeros semilleristas, todos, de 27, 15 son investigadores. Y somos paridos de los semilleros de investigación. ¿Y qué es lo que tiene el semillero de investigación? Yo digo que algo, Simón y Blanca, yo creo que lo decía Blanca en la exposición, es el cariño, es el amor por el otro, el amor, eso erótico, esa palabra es hermosa de Blanca, eso erótico es el amor por el otro, el amor por la ciencia,
el encontrar un interlocutor válido, como lo decía Blanca, porque muchas veces no hay interlocutores válidos. En ese contexto yo creo que yo siempre he tenido de manifiesto, poner ejemplo, la Universidad de Antioquia, el Nodo Antioquia, difícil, un trabajo Blanca y Simón, no sé si es por el clima, es más, estaba los jóvenes en el Caribe colombiano, el 50%, me disculpan, los que me estén escuchando, son flojos, son vagos, mentirosos, a todos le sacan una excusa, pero cuando tú llamas a un semillerista, está dispuesto a cualquier hora el semillerista está ahí, recomiendo a un compromiso. O sea, yo digo que es el ADN que hemos sembrado en esta gente, lo que cree que Simón y yo estamos ahí. Y lo importante, Simón, es que de esto que decía Blancanelli es el relevo generacional. Yo creo que Simón y yo somos el relevo generacional de nuestros profesores, que ya caminamos solos y generamos investigaciones solos y trabajamos solos. También nosotros, después de esa experiencia, Simón, somos jóvenes investigadores. Es fundamental esa palabra de jóvenes investigadores, porque personas de 50 años yo lo llamo jóvenes investigadores. Blanca me enseñó una cosa cuando estuve en Medellín, es que si yo no sabía, por decir algo, fritar un chorizo y aprendí en Medellín teniendo 50 años, es un nuevo conocimiento. Ese es el valor que le damos nosotros en los semilleros de investigación a ese joven investigador, a ese nuevo conocimiento. El joven proactivo, yo tengo 57 años y me considero un pelado de 15 en cuanto a la investigación, porque somos proactivos. Digo que somos necios en esto de la investigación. Y crea líderes de ese movimiento que dice Blanca, del movimiento que arranca profesores, estudiantes. Creo que es así. Y estamos convencidos de eso, Simón, que el capital semilla que Blanca ha formado. Por ahí mencionaste dos nombres. Me acuerdo de dos jovencitas pequeñitas que todavía están las conocí en Acará y ahí las mencionaste ahora. Eso es. Pero Nelly, cuando tú dices que no le da vergüenza, el problema es que seguimos hablando de las políticas públicas. Mira que mientras que no hay una articulación de la básica y la media, hay una diferencia grande entre la ley 30 y la ley 115. Y eso es lo que no hace que se fortalezca ese proceso. Y yo creo que eso está bien pensado, me disculpa la expresión, por estas clases dirigentes y políticas, para coartar el derecho que tenemos los jóvenes, que tienen los niños. Mire, desde el 94, cuando se dan las recomendaciones de la Comisión de Ciencia y Tecnología, más conocida como la Comisión de Sabios, todavía está estancado eso. Hoy todavía está estancado eso. Entonces, Blanca, te felicito, somos ahí. Yo creo que Simón, como yo y muchos de los del Grupo Acará, estamos hechos de esa estirpe. Estamos hechos de ese ADN que es el relevo generacional que estamos sembrando, y yo felicito aparte este escenario que de pregunta es cómo intercambiar ideas. Gracias, Blanca. Gracias, Simón. Gracias, Ever. David. Hola, yo Hola. no sé si era un comentario o algo así, pero una reflexión que me surgía escuchando, por ejemplo, lo que narraba el estudiante, creo que era chileno, el que se cae en el laboratorio hasta estas horas de la noche. De Caldas, de Caldas. De Caldas, bueno. Era que esa idea Y de juventud no esperada. los chicos que se quedaron una Semana Santa estudiando eran de aquí de la Universidad Católica. Pero lo que iba a decir era que esa juventud no esperada también, pues como que la sociedad o lo que se espera de esa juventud siempre es reclamado. Y, y siempre hay como un llamado a una normalización, se podría decir, y creo que la forma en que los semilleros han permitido como
esos deseos, ese erotismo que haya, que habita la persona, esa fuerza que lo mueva a hacer ciertas cosas y que le permita como mantenerse en eso que le interesa, pese a las presiones. Una idea de normalidad es, creo que la misma comunidad que se logra crear en torno al semillero, porque ahí se logra un espacio de reconocimiento y una forma de tener fuerza para existir siendo distinto, se podría decir. Y, y es como la forma de la resistencia que no, quería destacar eso, que no está sola o individual, sino que implica un colectivo siempre, porque si no se hace inviable, podría decir. Tiene razón, o sea, es esa fortaleza del colectivo el que ha permitido el avance tan, digamos, inatajable, decía yo, de los semilleros de investigación y de lo joven, porque es que a lo largo del país toda esta constitución de jóvenes y de infancias investigadoras es un tesoro, yo le llamo un tesoro para la educación de nuestro país, porque son sujetos que han tomado en sus manos la educación y que lo han apropiado con tanta vehemencia, con tanta pasión, que uno mira, usted ya tiene, en este momento tiene más o menos 800 videos y los invito a todos ustedes a que miren y ahí podrán encontrar tesoros de sujetos exponiendo su proyecto con todo el cariño del mundo. Están en la página del Nodo Antioquia porque es el primer evento que se hace bajo esta modalidad virtual de semilleros y ahí pueden encontrar a los niños contando sus proyectos, pero a los jóvenes defendiendo vehementemente un discurso. Yo decía que estos jóvenes se antecedieron en los años finales de los 90 a pensar en otra forma de hacer educación y eso era lo que requeríamos y lo que requerimos tener en educación. Pensar 20 años atrás de que un evento como esto que nos llevó a trabajar a través de la virtualidad, ¿sí? Pensarlo antes, muchísimo antes, pensar para contingencias no lo ha hecho nuestro país, pero los semilleros de investigación se adelantaron tanto que ellos ya en las experiencias que están narrando en las redes, han trabajado y les ha ido muchísimo mejor en estas épocas de confinamiento porque han tenido la oportunidad de encontrarse con las bases de datos, con las redes, con las TIC, con todos esos desafíos que supone la posibilidad de hacer ciencia. Entonces, las técnicas, la didáctica, si se quiere, del aprendizaje de la ciencia, del aprendizaje del hacer ciencia, ya lo habían trabajado 20 años atrás en las calles, en los parques. Nosotros, el Semillero Acará, nos reuníamos en los parques, al lado del río, nunca teníamos sede, nos tomábamos todos los espacios y lo importante era el debate alrededor de las temáticas. Entonces, mira que en ese momento podíamos decir que estábamos en escenarios no convencionales, como los que hoy nos está obligando a usar el confinamiento. Pero ese pensar, así como se piensa, digamos, que se hacen trabajos para la guerra, por si hay guerra, ¿sí? La educación debería pensarse por si hay problemas de confinamiento, por si hay guerra, y nosotros no lo hacemos. O sea, nosotros apenas estamos tocando las posibilidades de repensar la didáctica básica con las familias, porque ¿quiénes son nuestros aliados en este momento para el proceso educativo? Las familias. Pero en este instante, digamos que la herencia que nos han entregado los jóvenes de todas estas cohortes que han salido a lo largo de estos años es la posibilidad de hacer conocimiento, de educarnos, porque nos gusta en cualquier lugar y en las condiciones que se nos presente. Y yo creo que si hablo aquí y hablo ante 15,000 estudiantes, estaría quizá acercándome a muchas situaciones que viven los semilleristas para poder hacer investigación, ¿sí? Dificultades las que sea, pero disfrutes multiplicados. ¿Marco? Sí. Bien, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por este importante aporte que nos hacen a la educación y a la pedagogía. Yo quisiera desde allí, mencionar algunos aspectos que rescato de esta importante intervención y aporte que nos hace Blanca y al tiempo unirlo con una pregunta. Yo alcanzo a percibir que lo que han hecho ustedes es sencillamente colocarle
el corazón de la pedagogía a la investigación. Es algo que en este momento se vuelve un elemento fundamental en lo que nosotros estamos viviendo. Sin duda, las circunstancias nos están obligando a romper todo tipo de esquemas y prototipos a los cuales veníamos quizá acostumbrados, digo yo, en una zona de confort, y quizá por eso no hemos querido en el sistema educativo dar ese importante paso a romper los esquemas tradicionales en el sistema educativo. Y cuando Blanca menciona las diferentes experiencias y posibilidades que ustedes han tenido de anticiparse a las necesidades que tenemos en educación, yo diría que de hecho ustedes se anticiparon a lo que está sucediendo hoy en la misma pandemia, cuando nos deja abiertas tantas necesidades para repensar lo que estamos haciendo en educación. Desde allí entonces yo alcanzo a percibir que sin duda la investigación pues nos da esa posibilidad de preguntar, de observar, de describir, de aprender a escuchar. Veo a través de algunas experiencias pues que yo conozco de ustedes cómo han incursionado también en esas habilidades y competencias blandas de las que se llama hoy, de las que se menciona, que son tan importantes para la vida misma, porque es que en últimas lo que tenemos que aprender es cómo vamos a enfrentar la vida a partir de lo que se está haciendo en el mismo sistema educativo, no solo para darle gusto a otros, a un sistema, a los adultos, a los maestros, sino para enfrentar la vida misma. Yo veo que cuando ustedes aportan, por ejemplo, al desarrollo de ese espíritu investigativo, al mismo pensamiento crítico para enfrentar situaciones de diversa índole, considero que es prácticamente un proyecto de formación integral y humano. De allí la importancia del mismo, y qué bueno cuando yo encuentro aquí que ya se empieza a sistematizar, a divulgar, y cómo este proceso empieza como a tener una cobertura. Ustedes mismo lo mencionan, empezamos con niños, dicen ustedes, siguen trabajando con niños, y el aporte no ha sido solamente al futuro, es al presente de tantos niños y jóvenes en los que se está incidiendo de manera integral y trascendental, diría yo, ¿no es cierto? Ese relevo generacional es fundamental, pues, cuando ustedes nos dan evidencia de ello. Mi pregunta iba como en el sentido de que, si bien es cierto y vemos que es factible hacerlo, convertir a estos niños, a estos jóvenes y ustedes mismos como líderes y gestores del proceso en lo que es la construcción de política pública. O sea, ¿qué pasa allí? O sea, ¿qué pasa? Nosotros lo vemos y en Colombia se dice, comillas, pues, por ejemplo, yo trabajo como en los dos extremos en función de lo que es la base de la formación a nivel de la educación de la primera infancia y luego en el ámbito universitario. Se dice que en Colombia tenemos autonomía en las instituciones educativas. Sin embargo, seguimos amarrados a las normas, ¿no es cierto? O sea, ¿qué saca el Ministerio de Educación? Y nos quedamos allí casi siempre como cumpliendo tareas y tareas. ¿Hasta qué punto nosotros podemos o ustedes han pensado en que esta escuela y esta educación alternativa, porque vuelvo a decirlo, yo lo que veo aquí es el corazón de la pedagogía a través de la educación, algo casi que obligado en este momento? En este momento no sabemos quiénes son nuestros niños, nuestros jóvenes, no sabemos qué pasa con la educación, hay tanta incertidumbre y la única manera de enfrentar todo lo que se viene post pandemia en el presente y hacia el futuro es a través de la investigación. Y tenemos que enamorar, primero diría yo, a los maestros, a los que estamos ejerciendo ese proceso para que logre trascender, de otra manera no es posible hacerlo. ¿Cómo han pensado ustedes el llegar a incidir en esa política pública? O sea, el sentar a estos niños, a estos jóvenes en las mesas de juventud, en las mesas de infancia, en el hecho de empezar a movilizar este otro tipo de procesos tan necesarios. A mí me parece fundamental, por ejemplo, cuando yo veo que ya se están publicando, mire esto tan importante, pero ¿cómo han pensado dar ese otro paso en el sentido de que más maestros, o sea, que los maestros nos provoque más incursionar en experiencias como las de ustedes y que estos jóvenes, que son, como tú dices, una
semilla valiosísima allí, de alguna manera, con todo ese impacto que han logrado, yo pienso que se podría hacer mucho. Hoy tendríamos que estar escuchando a los niños y a los jóvenes, pero si nosotros vemos en los diferentes eventos, nos seguimos encontrando los adultos, los que investigan, los que se supone que saben, los expertos, cuando toda la sabiduría y quizá la respuesta a tantos porqués está en estos niños y en estos jóvenes, que no los estamos colocando en escenarios fundamentales donde necesitamos conocerlos desde lo que son realmente. Entonces mi pregunta iba un poco en ese sentido, aparte de reconocer, de valorar y de agradecer muchísimo todo lo que ustedes están haciendo por la educación, por la pedagogía, por la investigación, por los niños, por los maestros. O sea, tiene una magnitud tan grande que deberíamos pensar en cómo vamos un poco más allá para que rompamos un poco esto que está pasando en Colombia. Una de las cosas que ha impedido que Colciencias, específicamente el brazo activo y en este momento hoy ministerio, apropie la responsabilidad de reconocer este entramado nacional que ya ha crecido como dendritas por todo el país, es lo económico. Movilizar más de 700 instituciones en un cómo se hace, no lo logró entender, no logró entender lo que significa el trabajo en colectivo y por ende se atreve en el COMPES borrador último a decir que esto no es reconocido y lógicamente que no es reconocido porque no está en el escenario de poder. Hacer un evento de la magnitud de este encuentro departamental de semilleros de investigación con 800 proyectos implica una inversión de tan alto nivel que económicamente ni la corrupción ni la planeación cada vez más abajo para la ciencia lo permite. Nosotros, Acará, fuimos la sede de este año del encuentro de semilleros. Sin embargo, como algo así como quienes trata pues de reconocer de alguna manera, fuimos invitados a la mesa científica departamental para atender unas inquietudes que ellos plantean de cómo poder hacer esto popular, digamos, ¿cierto? Porque lo que está pasando aquí es que todas estas instituciones de las que estoy hablando, muy pocas son del sector público. Nosotros hicimos un trabajo para el municipio para presentar este proyecto de ejercicio de investigación formativa en todos los colegios del oriente de Antioquia, en 23 municipios, y en ese momento eran 173 millones de pesos. Y no logramos que nos aprobaran ese proyecto. O sea, aquí tiene que combinarse dos cosas. Uno, que estas generaciones que están avanzando desde semilleros lleguen a los escenarios administrativos. Y dos, que haya voluntad política y especialmente financiera, porque nosotros, toda la red de semilleros de investigación en Colombia, tienen ya un acervo del conocimiento del cómo. Ese tesoro debería ser valorado por el país. En este momento que está hablándose ya de que de que se acaba de crear en la Consejería pues, Presidencial para la Juventud, están ostentando que va a incluirse la posibilidad de escuchar a los estudiantes de este país para poder hacer el país que soñamos. Vamos a esperar a ver si ahí tenemos algunos representantes, porque como bien lo dices, Margot, en escuchar los estudiantes está la clave. Históricamente, lo estamos mirando allí en los resultados de esta investigación que ya tiene 6 años, la clave de por qué los semilleristas se multiplican y los estudiantes desertan, por qué llegan tantos y han crecido tanto hacia los semilleros de investigación y los estudiantes comienzan a desertar masivamente de las instituciones, creería yo justamente está en el que no sabemos escuchar. Pero lo que es peor, no sabemos reconocer eso fundamental que uno de los resultados nos dice, el reconocimiento del error, la aceptación del error. Si en la educación nosotros castigamos el error, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos desarrollarnos cuando hemos visto que el reconocimiento del error es lo que permite el desarrollo? Y nosotros no estamos en el escenario educativo acostumbrados a reconocer el error, y no solo el error del proceso de aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje, el error nuestro
de la práctica educativa. O sea, no estamos reconociendo que nos está yendo muy mal con este país, nos está yendo muy, muy mal con este sistema de mercado, y si no reconocemos el error, es imposible que funcione de la misma manera que funciona un semillero de investigación, porque eso es condición sine qua non. Entonces, en primer lugar, los errores que estamos cometiendo están atravesados por muchos criterios de mirar el mundo, pero también atravesados por unos escenarios de corrupción que se llevan miles de billones de nuestro presupuesto, y por supuesto lo único que se hace es bajarle la cantidad de recursos para la investigación, como ocurre en esta propuesta de planeación de este momento. Entonces, en este instante yo estoy convencida como Simón, que la clave sí está en formar a los estudiantes docentes para que conscientemente puedan formar las nuevas generaciones, en seguir trabajando con semilleros, pero de alguna manera creando sujetos políticos a través de estas prácticas que son semillas transformadoras. No le llamemos revolucionarias porque aquí es peligrosa esa palabra, transformadoras de este país. Bien, muchísimas gracias. Yo, pues como provocación o que ustedes pudieran darnos ese regalo a los maestros, porque ustedes han vivido la experiencia durante tantos años de qué clase de pedagogía es esa que utilizan ustedes, esas mediaciones pedagógicas, esa didáctica, que han logrado tantos alcances. Yo he sido testiga en los encuentros, desde la primera infancia hasta jóvenes que aman la investigación y que han logrado tantas cosas a través de la investigación. Qué bueno que ese aporte en ustedes, que han sido pioneros y que han vivido la experiencia, quizá de lo que a veces está en textos escritos, pero de manera lejana. Yo me atrevo a decir que ustedes, como lo han hecho investigadores que conocemos desde la propia realidad, ¿sí? Cuando Simón se interpela un poco en lo que sucede y lo que están haciendo ustedes, de pronto cuando David Santiago, lo mismo en todo el empoderamiento que él ha ido teniendo, ¿no es cierto? Y cuando Blanca, a través de estos, creo que 16, 17 años de experiencia, sencillamente han hecho pedagogía, y el aporte sería inmenso al decirnos cómo hacer pedagogía a través de la investigación. Sería otro gran regalo que ustedes nos entreguen a los maestros, porque toda esa trayectoria y una vida entregada a este proceso tan importante con tantos alcances, valdría la pena dejarla sistematizada para que pueda perpetuar. Muchísimas gracias por todos los aportes, mi reconocimiento y felicitaciones a quienes hacen parte de toda esta aventura. Gracias. Muchas gracias, Margot. Bueno, Simón. Sí, ya quería decir un asunto a propósito, como en las palabras de Margot, que en muchos sentidos pues me llega la reflexión que ella hace, pero yo creo que hay uno muy fundamental para nosotros como corporación en este momento, restituir o consolidar o validar, reconocer la pedagogía como lugar fundante, como lugar de partida, y que tiene que ser lugar de llegada de los semilleros de investigación. Pero que tanto hemos hecho, creo que en ese sentido tenemos que hacer esa reflexión, es que tanto realmente nosotros estamos movilizando como pensamiento pedagógico en torno a semilleros. Además, y puntualizo como dos ideas, sin ir como a los puntos comunes de un pensamiento decolonial o de sur global, con el cual pues en lo personal no me vinculo pues como muy afectivamente en todos los casos. Sí quiero reconocer como un asunto de los semilleros, y es que es un saber que nos ha enseñado a habitar Latinoamérica desde Colombia. Es decir, que no es un saber pues que hay veces hemos intentado hablar de semilleros de investigación en tanto comunidades de aprendizaje, trayendo a los cognitivos de Estados Unidos. Hemos querido resonar con ideas de
pedagogos europeos, pero en el fondo no es que estamos buscando validación en todos los pedagogos activos que bien nos calzarían y que han sido maravillosos para nosotros leerlo, pero que pues finalmente somos una práctica que se consolidó habitando este territorio. Y por eso siempre hacemos referencia al habitar. ¿Y cómo hacer entonces pedagogía desde habitar lo nuestro? La segunda cosa que yo rescato muchísimo, o incluso inicio este pensamiento a partir de las palabras de Margot, es que no podemos permitir, paréntesis allí, para hacerle publicidad a un libro de Blanca que se llama Ser semillerista en red. Blanca allí en el primer capítulo menciona esto, y ahí cierro el paréntesis. ¿Cómo no nos dejamos robar, creo que es la palabra, la reflexión de los semilleros por un discurso administrativo? Es decir, cuando somos coordinadores de semilleros de investigación de las universidades, resulta que los temas de indicadores de calidad es cuántos semilleristas hay, cuántas publicaciones. Vemos los indicadores de Red Call, sí, Blanca mostró que nos estaban diciendo cuántos proyectos tienen, cuántas instituciones hay, pero Red Call sí no nos dice cuántos estudiantes tiene. Es decir, ¿dónde quedó entonces la pedagogía? ¿Se entiende lo que digo? Pues, ¿cómo es posible que las reflexiones se nos volvieron productos, las reflexiones se nos volvieron artículos en revistas indexadas, las reflexiones se nos volvió cienciometría, indicadores bibliométricos, y la reflexión tendría que ser principal y finalmente la pedagogía? Pero no lo digo en un sentido de oprimido, lo digo en un sentido de qué estamos haciendo nosotros desde Acará para dar la voz sobre que esto es una reflexión pedagógica, no de cuánto desarrollo va a tener a nivel científico nacional, pues que será un efecto colateral, pero que no era nuestra intención inicial, y que efectivamente creo que sabemos hacerlo, pero pues que tenemos que sistematizarlo siempre, pues como con mayor eficiencia. Bien, Blanca, algunas palabras finales, leer también algunos comentarios que nos han hecho por acá, muy bellos, pues varios agradecimientos. Elizabeth dice que también generan beneficios colaterales en las familias de los semilleristas, también dejan semillas a cambio de las dinámicas y pensamiento crítico en cada una de nuestras familias. Juliet dice que es Marta Flores y agradece. Elizabeth amplía que vamos dispersando las semillas desde el disfrute de la investigación, propiciando los espacios de nuestras familias y comunidades. Margot le contesta a Elizabeth otro punto fundamental: la vinculación de la familia, contexto clave como aliados, que además nos ha permitido mucho este momento de habitar a partir de medios virtuales. Acará se ha hecho mucho más presente pues en los contextos del hogar. Bueno, Blanca, unas palabras finales, ya el tiempo. Pues yo quiero exhortar a todos los que están aquí en defensa de esa práctica del semillero de investigación como estrategia de formación humana, de formación de comunidad, a que lo continúen haciendo. Acará era un semillero que se reunía a tejer, a unir pedazos de colchas, a hacer cosas en los parques para apropiar los territorios, y hoy es una corporación con educación alternativa e investigación en arte y cultura, proyectando para el país y el mundo. Este ejercicio se puede hacer desde cualquier rincón. Yo diría que si Acará hoy es sede de un encuentro departamental de las mejores universidades de Antioquia y de todas las instituciones vinculadas, es de verdad como una presea que nos muestra que no necesariamente también están incorporados ahí los recursos, sino la voluntad y el compromiso político con el país. Entonces, nada, agradecer pues la invitación a hablar de esta experiencia que reivindica el valor de las infancias,
David, que estaba por allí, es un semillerista que escribió su primer artículo a los 7 años. Entonces, y hoy vemos cómo otra de nuestras semilleristas, Alena, tiene su primer proyecto en un encuentro departamental, Onaya, de 6 años, que nos hace vibrar con sus formas de mirar el mundo tan claras, y tiene un reconocimiento de toda la comunidad científica como un proyecto meritorio a los 7 años. Si nosotros empezamos por reconocer las infancias y las juventudes como sujetos capaces, tendremos en ellos los aliados estratégicos para construir el hábitat que queremos. Muchas gracias. Bueno, Blanca, hacer pues como entonces énfasis en el agradecimiento que siempre tendremos pues nosotros como individuos, como con una vida entregada a la investigación, como cada uno de los acaritas pues que le hemos reconocido como la madre de este proceso y que ya está digamos, por siempre en nosotros y en nuestras vidas investigativas. Entonces, pues, nuestro eterno agradecimiento por ello. Y creo que también como región, siempre vamos a estar, pues, orgullosos de poder estar compartiendo como nuestras vidas con una persona tan grande. Bueno, que aprovecho también como para decirle a las personas que están participando que nos acompañen dentro de 15 días. Espero hacer tan buen trabajo como hizo Blanca hoy. Estaré yo pues como en la vocería de la conversación y pondremos un poco a reflexionar el tema de la crisis, un poco con preguntas como la pubertad, qué es la pubertad, la gran metáfora que hizo Rudolf Steiner sobre el Rubicón, y qué es devenir joven en un contexto económico, social, político, de nuestras familias en Colombia. Entonces sobre eso estaremos hablando dentro de 15 días por este mismo espacio. Han preguntado bastante por las grabaciones, la de Tina hace 15 días y hace un mes el conversatorio con Simón y con David Ríos. Hoy empecé a editar los videos y pues vamos a estar alimentando el canal de YouTube de la corporación. Y quiero hacer énfasis, algo que pues comúnmente no hemos acostumbrado a hacer, pero en este momento se viene una coyuntura muy importante para nosotros. Vamos a necesitar bastante mover información por redes sociales. Nunca ha sido nuestra prioridad, pero en este momento lo necesitamos porque queremos adquirir una nueva sede, y en ese momento de adquirir una nueva sede requerimos muchísimo apoyo. Entonces, quiero invitarles a que nos apoyen en las redes sociales. Tenemos pues, la página de Instagram, la página de Facebook y el canal de YouTube, y pues que no solamente seguirnos, sino que una manera simple de apoyarnos en este momento es interactuar con nuestras publicaciones, comentar, dar me gusta. Todo este tipo de asuntos nos permiten tener mayor visibilidad para una campaña que vamos a empezar de crowdfunding, que nos va a permitir pues como mover mejor información si tenemos un posicionamiento en redes sociales y tener nuestro sueño de una casa del conocimiento que hace rato venimos pues construyendo. Entonces, no ha sido nuestra costumbre este tipo de requerimientos, pero en este momento un like, un me gusta, seguirnos, compartir nuestros videos, es una forma simple de apoyarnos, que es simple para cada una de las personas, pero que cuando todos lo hacemos juntos, como la metáfora de los mosquitos que derribaron el rinoceronte, que aparece en el libro de Max Neff, lograremos muchas cosas. Entonces les solicitamos ese apoyo. Bueno, feliz noche, de nuevo muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias. Tengo que entrar ya a clase. Muchas gracias a todos por estar.